Si cuento esta historia hoy, tal vez mucha gente no crea lo que una simple congregación adventista en el interior de Boyacá era capaz de hacerle a sus propias ovejas. Pero si hay algo que aprendí en estos mis 68 años de vida, es que a veces las personas que más hablan en nombre de Dios son exactamente aquellas que más se olvidan de sus enseñanzas. Y cuando descubrí lo que realmente pasaba detrás de las cortinas de mi querida congregación, mi corazón se despedazó de una forma que jamás pensé que fuera posible. Hola, mis queridos. Me llamo Esperanza, pero pueden decirme Abuela Espe. Tengo 68 años y nací aquí en Sogamoso, allá en 1956. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que guardé encerrada en el fondo de mi alma por más de 30 años, una historia que me dolió tanto que durante décadas pensé que me la llevaría a la tumba. Antes de empezar, quería preguntar ¿desde dónde me están viendo? Dejen en los comentarios ahí abajo desde qué rinconcito de Colombia me están acompañando. Me encanta saber que mi voz está llegando a lugares lejanos, que tal vez alguien necesita escuchar exactamente lo que tengo para contar hoy. Y si pueden, denle like y suscríbanse al canal. Eso significa mucho para mí. Era 1976 cuando mi vida tomó un rumbo completamente diferente. Acababa de cumplir 20 años. Era una muchacha sencilla del interior, hija del señor Aurelio y de doña Carmenza, que tenían una pequeña finca a orillas del río Chicamocha. Vivíamos de esa vida rural típica de Boyacá, criando algunas cabezas de ganado, sembrando maíz, frijol y yuca para el sustento de la familia. Nuestra casa era de adobe, con 3 cuartos pequeños, una sala que también servía de cocina, y un corredor donde pasábamos las tardes tomando aguapanela y conversando sobre la vida. El olor que más recuerdo de mi niñez es el de leña quemándose en la estufa de barro que mi mamá usaba para cocinar, mezclado con el aroma dulce de la panela que hacía cada mes cuando la caña estaba buena. Los domingos, toda nuestra familia caminaba unos 2 kilómetros hasta la iglesita católica del Sagrado Corazón, una construcción sencilla de ladrillo que quedaba en el centro del pueblo. Éramos católicos fervorosos, de esos que no se perdían una novena, que rezaban el rosario todos los días al atardecer, que guardaban con cariño las imágenes de los santos en la repisa de la sala. Mi papá siempre decía que Dios estaba en todas partes, principalmente en el trabajo honrado del campo y en el amor de la familia. Mi mamá completaba que los santos eran para venerarlos y pedirles en oración, que ellos intercedían por nosotros allá en el cielo. Era una fe sencilla, pero sólida, que me daba paz y dirección en la vida. En esa época yo trabajaba en la casa de doña Matilde, una señora viuda y acomodada que vivía en la calle principal de Sogamoso. Ella tenía una tienda de telas e hilos y necesitaba una muchacha para cuidar la casa, lavar, planchar, cocinar y hacer el aseo. El trabajo era pesado, pero me trataba bien y me pagaba puntual todos los meses, lo que ayudaba mucho a mi familia con el presupuesto. La casa de doña Matilde era una de las más bonitas del pueblo, toda pintada de blanco con ventanas azules, un jardín al frente con rosales que cuidaba con mucho cariño y un patio grande atrás donde criaba gallinas y tenía una huerta. Era una casa que siempre olía a cera de abeja, porque ella se empeñaba en encerar todos los pisos de madera por lo menos 2 veces a la semana. Fue una tarde de jueves, mientras estaba tendiendo ropa en el tendedero del patio, que escuché voces diferentes conversando en la sala. Doña Matilde estaba recibiendo unas visitas, 2 señoras que nunca había visto por ahí. Por el tono de la conversación, parecían estar hablando de religión, citando versículos de la Biblia y usando palabras que no eran comunes en nuestra iglesia católica. Cuando terminé de tender la ropa, doña Matilde me llamó a la sala y me presentó a las visitas. Eran doña Socorro y doña Blanca, 2 hermanas adventistas que habían llegado hacía poco a Sogamoso para hacer trabajo evangelístico. Eran de Bogotá, la capital, y hablaban con una educación y conocimiento bíblico que me impresionó mucho. Doña Socorro era la mayor, debía tener unos 50 años, cabello canoso siempre recogido en un moño bien arreglado,
vestido hasta la rodilla en tonos sobrios, y una postura que transmitía mucha serenidad y conocimiento. Doña Blanca era menor, tal vez 40 y pico de años, pero igualmente seria y bien presentada. Ambas cargaban Biblias gastadas por el uso y hablaban con una convicción que llamaba la atención. Durante la conversación, le explicaron a doña Matilde y a mí sobre las diferencias entre la Iglesia Católica y la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hablaron sobre cómo los adventistas seguían la Biblia de forma más literal, guardando el sábado sagrado como Dios ordenó en el cuarto mandamiento, evitando alimentos impuros como carne de cerdo y mariscos, y esperando con ansias la segunda venida de Jesucristo. Esa información me movió de una forma que no pude explicar. Nunca había oído hablar de guardar el sábado en vez del domingo, ni sobre que los alimentos fueran considerados impuros por la Biblia. En nuestra Iglesia Católica, el Padre nunca mencionó esas cosas. ¿Será que había verdades bíblicas que desconocía completamente? Doña Socorro notó mi interés y me preguntó si me gustaría estudiar la Biblia con más profundidad. Explicó que estaban ofreciendo estudios bíblicos gratuitos para quien quisiera entender mejor la palabra de Dios. Dijo que muchas personas vivían una vida cristiana a medias porque no conocían todas las instrucciones que Dios dejó en su palabra sagrada. Antes de irse, me dieron un folleto colorido que hablaba sobre profecías bíblicas y el fin de los tiempos. Tenía imágenes impresionantes de Jesús bajando de las nubes, de personas siendo arrebatadas al cielo y de una gran multitud vestida de blanco adorando ante el trono de Dios. El material decía que estábamos viviendo los últimos días de la historia de la tierra y que Jesús estaba a punto de volver a buscar a su pueblo elegido. Esa noche, en casa, leí ese folleto más de 5 veces. Se lo mostré a mis papás, que se pusieron curiosos pero también un poco desconfiados. Mi papá dijo que siempre había oído decir que los adventistas eran gente buena, pero que tenían unas creencias diferentes a las de los católicos. Mi mamá comentó que ya había visto a algunas de esas personas en el pueblo, siempre bien vestidas y educadas, pero que no sabía muy bien en qué creían. Durante la semana no podía dejar de pensar en esa conversación. Las palabras de doña Socorro resonaban en mi mente. ¿Será que yo realmente conocía la Biblia? ¿Será que mi salvación estaba garantizada solo porque frecuentaba la Iglesia Católica? ¿Será que Jesús realmente estaba volviendo pronto y yo no estaba preparada? El sábado siguiente, en vez de ir a la misa dominical como siempre hacía, decidí buscar dónde se reunían los adventistas. Descubrí que alquilaban un saloncito pequeño en la casa del señor Evaristo, ahí cerca de la plaza central. Era un lugar bien sencillo, con unas 20 sillas de madera, una mesita que servía de púlpito y algunas ilustraciones bíblicas pegadas en la pared. Cuando llegué, ya había unas 15 personas ahí, la mayoría mujeres de mediana edad y algunos hombres mayores. Doña Socorro me recibió con una sonrisa cariñosa y me presentó a todo el mundo. Me impresionó el cariño e interés que me demostraron. Me preguntaron mi nombre, dónde vivía, si era mi primera vez ahí, si tenía familia. Era una recepción totalmente diferente a la de nuestra Iglesia Católica, donde la gente apenas se saludaba. El culto empezó con himnos cantados a capela, porque no tenían órgano ni piano. Pero las personas cantaban con tanto fervor, con tanta emoción, que la melodía sencilla parecía tocar mi corazón de una forma especial. Después vino la escuela sabática, que era como llamaban al estudio de la lección bíblica, donde todo el mundo participaba leyendo versículos y comentando los pasajes. Después fue el momento de la predicación, dirigida por el pastor Eliseo, un hombre de unos 45 años que había venido de Bogotá especialmente para cuidar la nueva congregación en Sogamoso. Era alto, delgado, de hablar suave pero muy convincente, siempre usando trajes bien planchados y zapatos lustrados. Tenía una forma de explicar la Biblia que hacía todo muy claro y lógico. Ese primer sábado predicó sobre el libro de Daniel, específicamente sobre la visión de la gran imagen que el rey Nabucodonosor tuvo en sueños. Explicó detalladamente cómo esa estatua representaba los grandes imperios de la historia.
La cabeza de oro era Babilonia. El pecho de plata era Medo-Persia. El vientre de bronce era Grecia. Las piernas de hierro eran Roma. Y los pies de hierro mezclado con barro eran los reinos divididos de Europa. Lo más impresionante fue cuando mostró que estábamos viviendo exactamente en el tiempo de los pies de la estatua, y que la piedra cortada sin manos humanas, que destruiría toda la imagen, representaba la segunda venida de Jesucristo. Dijo que todas las señales proféticas ya se habían cumplido, y que Jesús estaba a las puertas, listo para buscar a su pueblo preparado. Salí de ese culto con la mente bullendo de pensamientos. Nunca había oído la Biblia ser explicada de forma tan detallada y sistemática. En la Iglesia Católica, el padre leía el Evangelio y hacía un comentario rápido, pero nunca estudiábamos la Biblia versículo por versículo como vi ahí. Y esas profecías sobre el fin de los tiempos me dejaron a la vez asustada y fascinada. Durante la semana siguiente, doña Socorro vino a visitarme a la casa de doña Matilde. Trajo algunos libros que dijo que me iban a ayudar a entender mejor las doctrinas adventistas. Eran libros de Elena G. de White, a quien consideraban una profetisa, y otros materiales sobre profecías bíblicas y salud natural. Me explicó sobre el concepto adventista de que Elena White había recibido visiones especiales de Dios para guiar al pueblo remanente en los últimos días. Dijo que sus escritos no reemplazaban la Biblia, pero la explicaban de forma más clara, como si fueran anteojos que ayudaran a ver mejor la verdad divina. Empezamos a tener estudios bíblicos regulares, 2 veces por semana. Doña Socorro me enseñó sobre la inmortalidad del alma ser una mentira originada en el Edén, cuando la serpiente le dijo a Eva que ciertamente no moriría. Explicó que cuando morimos, dormimos un sueño inconsciente hasta la resurrección, y que la idea de ir directo al cielo o al infierno era una invención católica sin base bíblica. También aprendí sobre el concepto del santuario celestial y el juicio investigativo. Según la doctrina adventista, en 1844, Jesús había pasado del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial, iniciando la fase final de la expiación. Ahora estaba investigando los registros de cada persona para determinar quién sería salvo cuando volviera a la tierra. Estas revelaciones me impactaron profundamente. Si era verdad que Jesús estaba juzgando los casos en el cielo en ese exacto momento, yo necesitaba estar segura de que mi vida estaba en orden delante de Dios. Las prácticas católicas, que siempre consideré normales, como venerar santos y rezarle a María, de repente parecían cuestionables a la luz de estos nuevos entendimientos bíblicos. Mis papás empezaron a notar cambios en mi comportamiento. Ya no comía carne de cerdo, evitaba el café y las gaseosas, y los sábados prefería quedarme estudiando la Biblia en casa en vez de ayudar con las tareas domésticas. Cuando me preguntaban sobre estos cambios, trataba de explicarles lo que estaba aprendiendo, pero se quedaban confundidos y preocupados. Mi mamá decía que me estaba volviendo diferente, que esas personas me estaban metiendo ideas raras en la cabeza. Mi papá, más práctico, comentaba que demasiada religión hace mal, que lo importante es ser buena persona y trabajar honradamente. Pero yo sentía que había encontrado la verdad bíblica por primera vez en la vida y no quería volver atrás. Doña Matilde también notó los cambios y a veces hacía comentarios. Era católica devota y no entendía por qué estaba abandonando las tradiciones de mi familia para seguir una religión diferente. Pero como era una persona respetuosa, nunca me prohibió continuar los estudios, solo me pedía que no mezclara mis creencias con el trabajo. Fueron 6 meses de estudios intensivos hasta que tomé la decisión de bautizarme. El pastor Eliseo dijo que el bautismo era un paso fundamental, el momento en que oficialmente entraría al pueblo remanente de Dios y tendría mi nombre escrito en el libro de la vida. Explicó que solo los bautizados adventistas tendrían la garantía de salvación cuando Jesús volviera. La ceremonia del bautismo fue emocionante y se hizo en el río Chicamocha, en una parte más honda donde la corriente era calmada. El pastor Eliseo hizo una oración pidiendo que Dios me recibiera como hija y me guiara por los caminos de la verdad.
Cuando me sumergí en esa agua y salí de ahí, sentí que realmente estaba naciendo de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo. Mis papás fueron a ver el bautismo, aunque no entendían muy bien el significado. Se emocionaron de verme tan feliz, pero también se pusieron tristes porque sabían que me estaba alejando de la religión de la familia. Mi mamá lloró bajito y dijo que solo esperaba que siguiera siendo la misma hija buena de siempre. Después del bautismo, mi vida en la congregación cambió completamente. Ahora me consideraban una hermana de verdad, y con eso vinieron nuevas responsabilidades. Me invitaron a ayudar en la escuela sabática de los niños, a participar en el coro de la iglesia y a acompañar a Doña Socorro en las visitas evangelísticas que hacían durante la semana. Así fue como conocí otras familias adventistas de la región. Estaban los hermanos Heliodoro y Argenis, una pareja de ancianos que se había convertido hacía muchos años y eran considerados los pilares de la congregación. También estaba la familia de Crisanto y Fabiola, que tenían 3 hijos pequeños y siempre participaban en todas las actividades de la iglesia. Una de las familias que más me llamó la atención fue la del diácono Nicanor y su esposa Magnolia. Vivían en una casa bonita en el centro del pueblo y siempre estaban impecablemente vestidos en los cultos. Nicanor era considerado brazo derecho del pastor Eliseo, ayudaba en la administración de la congregación y a veces predicaba cuando el pastor viajaba. Magnolia era una mujer elegante, siempre con ropa bien hecha y cabello arreglado, pero había algo en ella que me intrigaba. A veces la pillaba con la mirada perdida durante los cultos, como si estuviera pensando en otras cosas. Y cuando su marido le hablaba, notaba una tensión sutil, una incomodidad que trataba de disimular. También me acerqué mucho a la hermana Noemí, una viuda de 40 y pico de años que se había convertido recientemente. Era una persona dulce y dedicada, siempre dispuesta a ayudar en los trabajos de la iglesia. Había perdido a su marido hacía 2 años en un accidente y decía que la fe adventista le había dado nuevo sentido a su vida después de esa tragedia. Durante las actividades de la congregación, empecé a darme cuenta de cómo se relacionaban las personas entre sí. Había una jerarquía bien definida. El pastor Eliseo en la cima, seguido por los ancianos y diáconos, después las esposas de esos líderes, y por último los miembros comunes. Las decisiones importantes siempre las tomaban los hombres, y se esperaba que las mujeres apoyaran sin cuestionar. En las reuniones administrativas, que se hacían una vez al mes, solo los hombres bautizados podían votar. Las mujeres podían asistir y dar opiniones si se las pedían, pero la palabra final siempre les correspondía a los hermanos. Cuando pregunté sobre esto, Doña Socorro me explicó que era orden bíblica, que Dios había establecido al hombre como cabeza de la mujer, y que cuestionar esa estructura sería rebeldía contra los principios divinos. También aprendí sobre la importancia del diezmo y las ofertas. El pastor Eliseo predicaba frecuentemente sobre cómo le devolvemos a Dios el 10% de todo lo que ganamos, y que las ofertas debían ser generosas porque Dios ama al que da con alegría. Decía que los fieles diezmeros tenían la protección especial de Dios y prosperaban en todas las áreas de la vida. Como yo ganaba poco trabajando en la casa de doña Matilde, a veces era difícil separar el diezmo completo. Pero el pastor decía que era exactamente cuando teníamos menos que necesitábamos ejercitar más fe, que Dios probaba nuestra fidelidad justamente en los momentos de aprieto económico. Una cosa que me llamaba la atención era cómo el pastor Eliseo vivía bien a pesar de que la congregación era pequeña y tenía pocos diezmeros. Siempre estaba bien vestido, vivía en una casa alquilada de las mejores del pueblo y viajaba constantemente a Bogotá o a otras ciudades. Cuando le pregunté a doña Socorro cómo era posible eso, me dijo que la asociación sostenía a los pastores y que no era asunto nuestro cuestionar esas cuestiones administrativas. Fue por esa época, como 1 año después de mi bautismo, que empecé a interesarme por Gustavo, un muchacho adventista que había llegado de Tunja para trabajar en la congregación como colportor. Colportor era el nombre que le daban a los vendedores de libros adventistas,
una actividad considerada muy noble porque esparcía la literatura de la iglesia. Gustavo tenía 26 años, era guapo, educado y hablaba sobre la Biblia con mucho conocimiento. Se había bautizado hacía 4 años y era visto como un joven prometedor, dedicado completamente a la obra de Dios. El pastor Eliseo decía que era un ejemplo para los otros jóvenes de la congregación. El cortejo entre adventistas tenía reglas bien específicas. No podía haber noviazgo sin supervisión, los encuentros siempre debían pasar en presencia de otras personas, y las conversaciones debían girar principalmente alrededor de asuntos espirituales. El pastor Eliseo decía que los matrimonios basados en los principios bíblicos eran más sólidos que aquellos basados solo en pasión carnal. Gustavo empezó a demostrar interés en mí durante las actividades de la iglesia. Siempre buscaba sentarse cerca durante los cultos, se ofrecía para acompañarme hasta la casa después de las reuniones y entablaba conversaciones sobre los planes que tenía de servir a Dios como literatura evangelista. Decía que estaba orando para que Dios le mostrara la persona correcta para compartir esa misión sagrada. Nuestra relación se desarrolló lentamente, siempre dentro de los parámetros establecidos por la Iglesia. Conversábamos sobre doctrinas bíblicas, sobre nuestros testimonios de conversión, sobre cómo queríamos usar nuestras vidas para honrar a Dios. Me parecía bonita esa seriedad espiritual, tan diferente de los muchachos católicos que conocía, que solo pensaban en diversión y cosas mundanas. Mis papás se sorprendieron cuando supieron de mi interés por Gustavo. Tenían la esperanza de que me casara con algún muchacho católico de la región, alguien cuya familia ya conocieran. Pero cuando vieron que Gustavo era respetuoso y trabajador, terminaron aceptando, aunque no entendían muy bien esa historia del adventismo. Después de 6 meses de cortejo supervisado, Gustavo me pidió matrimonio. Hizo la propuesta durante una caminata hasta el río, en presencia de doña Socorro, que siempre nos acompañaba. Dijo que había orado mucho y tenía la certeza de que Dios había preparado nuestros caminos para unirse en el santo matrimonio. Nos casamos en marzo de 1978, en una ceremonia sencilla en el salón alquilado de la congregación. El pastor Eliseo dirigió la ceremonia y habló sobre cómo el matrimonio adventista era diferente de los matrimonios mundanos, porque estaba basado en el temor a Dios y en el deseo de formar una familia cristiana para honrar el nombre del Señor. Fuimos a vivir a una casita pequeña de 2 cuartos que alquilamos cerca de la congregación. Gustavo continuó su trabajo como colportor, saliendo temprano en la mañana para visitar las casas y regresando al final de la tarde. Yo dejé el empleo en la casa de doña Matilde para dedicarme exclusivamente al hogar y a las actividades de la iglesia, como se esperaba de una esposa adventista. Los primeros meses de matrimonio fueron tranquilos. Gustavo era cariñoso y respetuoso. Siempre me incluía en las oraciones familiares que hacíamos todas las mañanas y todas las noches. Teníamos nuestro altar doméstico, como lo llamaban, donde leíamos la Biblia juntos y le pedíamos a Dios dirección para nuestras vidas. Mi participación en la congregación aumentó después del matrimonio. Pasé a liderar el grupo de las mujeres en las actividades asistenciales, organizaba las campañas para recoger ropa y alimentos para familias necesitadas y ayudaba en las decoraciones de los eventos especiales de la iglesia. Me sentía útil e importante en la obra de Dios. Fue durante ese período de mayor actividad que empecé a observar ciertas cosas que me dejaban inquieta. Por ejemplo, en las campañas asistenciales que organizábamos, recogíamos bastante material de las familias adventistas, pero yo rara vez veía esas donaciones llegar hasta las familias necesitadas. Cuando preguntaba sobre el destino de las recolecciones, siempre me decían que había sido entregado, pero nunca presencié las entregas. Otra cosa que me molestaba era la forma como se tomaban algunas decisiones en la congregación. El pastor Eliseo y los ancianos se reunían en privado y después comunicaban las decisiones al resto de la iglesia. Cuando alguien cuestionaba alguna elección, era reprendido por no confiar en el liderazgo que Dios había establecido. También empecé a notar comportamientos extraños en algunas reuniones. El pastor Eliseo
Tenía la costumbre de llamar a algunas hermanas para conversaciones particulares en su despacho improvisado en un cuarto de atrás. Esas conversaciones a veces duraban más de 1 hora, y cuando las hermanas salían, muchas parecían avergonzadas o emocionalmente afectadas. Una vez presencié una escena que me dejó muy incómoda. La hermana Noemí había sido llamada para una de esas conversaciones particulares, y cuando salió del cuarto estaba visiblemente perturbada. Sus ojos estaban rojos como si hubiera llorado, y parecía querer salir de la iglesia rápidamente. Cuando traté de conversar con ella, dijo apenas que estaba pasando por un momento difícil y que el pastor la estaba ayudando con consejería espiritual. Meses después, Noemí empezó a faltar a los cultos de sábado. Cuando iba, se quedaba aislada, ya no participaba más en las actividades como antes. Traté de acercarme varias veces para saber si podía ayudar en algo, pero siempre cambiaba el tema, diciendo que todo estaba bien. Un día, me encontré con Noemí en el mercado del pueblo e insistí para que me contara qué estaba pasando. Miró alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie conocido cerca, y entonces me susurró que estaba pensando en dejar la congregación. Cuando le pregunté por qué, dijo apenas que había descubierto cosas que la habían decepcionado mucho, pero no quiso dar detalles. Esa conversación se quedó martillando en mi cabeza durante días. ¿Qué cosas habrían decepcionado tanto a una persona dedicada como Noemí al punto de querer abandonar la fe adventista? Empecé a prestar más atención a los detalles del día a día de la congregación, tratando de entender si había algo malo que no estaba percibiendo. Fue entonces que empecé a fijarme en pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. Como el pastor Eliseo siempre elogiaba públicamente a ciertas hermanas, diciendo que eran ejemplos de dedicación y espiritualidad. Como siempre buscaba a esas mismas hermanas para ayudar en tareas especiales. Como las llamaba con más frecuencia para esas conversaciones particulares. También noté que algunas de esas hermanas, principalmente las más jóvenes o las viudas, parecían tensas cuando estaban cerca del pastor. Cuando él se acercaba para saludar o conversar, se ponían visiblemente incómodas, como si quisieran estar en cualquier otro lugar. Una de esas hermanas era Consuelo, una muchacha de 22 años que se había bautizado hacía poco tiempo. Era bonita, tímida, y venía de una familia muy pobre de la zona rural. El pastor Eliseo siempre la elogiaba, decía que tenía un corazón puro y una fe genuina, pero yo me daba cuenta de que evitaba quedarse sola con él. Siempre se las arreglaba para salir cuando veía que se acercaba. Mis queridos que me están acompañando hasta aquí, ¿ya se están dando cuenta de que había algo muy malo en esa congregación? A veces las señales están todas ahí frente a nosotros, pero nos demoramos en entender lo que realmente está pasando. Si este relato los está tocando de alguna forma, denle like para animarme a seguir compartiendo esta historia difícil. Fue una tarde de miércoles, cuando estaba arreglando el salón donde se hacían los cultos, que presencié una escena que cambió completamente mi percepción sobre el pastor Eliseo. Había llegado más temprano para organizar las sillas y limpiar el ambiente, cuando oí voces viniendo del cuarto de atrás que él usaba como despacho. Una de las voces era claramente la de él, pero había algo en el tono que me alertó. Parecía estar hablando de forma diferente a la usual, más bajo, más íntimo. La otra voz era femenina y parecía angustiada. Me quedé inmóvil, tratando de entender qué estaba pasando, cuando reconocí que era la voz de la hermana Consuelo. No lograba distinguir claramente las palabras, pero el tono de la conversación era perturbador. Parecía haber algún tipo de discusión o negociación. De repente, oí a Consuelo decir más alto: «Por favor, pastor, yo no quiero hacer eso». Mi corazón empezó a latir aceleradamente. Lo que fuera que estuviera pasando ahí adentro no parecía una conversación normal de consejería pastoral. Me quedé parada, sin saber si debía irme o quedarme para estar segura de que Consuelo estaba bien. Algunos minutos después, la puerta se abrió y ella salió rápidamente, con la cara roja y los ojos aguados. Cuando me vio ahí,
se puso aún más avergonzada y salió prácticamente corriendo de la iglesia sin decir una palabra. El pastor Eliseo apareció en la puerta enseguida, arreglándose el traje y pasándose la mano por el cabello. Cuando me vio, pareció sorprendido y un poco molesto. Me preguntó cuánto tiempo llevaba ahí y qué había oído. Le respondí que acababa de llegar y no había oído nada, solo había visto a Consuelo salir apurada. Dijo que la hermana estaba pasando por un momento difícil de tentación espiritual y que necesitaba consejería intensiva. Explicó que a veces era necesario ser firme con los miembros para ayudarlos a vencer el pecado. Después, cambió de tema rápidamente y se fue de la iglesia, dejándome sola con una sensación horrible en el pecho. Esa noche no pude dormir bien. Me quedé pensando en la angustia en la voz de Consuelo, en la forma como salió de ahí, en la vergüenza que demostró cuando me vio. Gustavo se dio cuenta de que estaba perturbada y me preguntó qué había pasado. Le conté sobre el episodio, pero me dijo que no debía meterme en asuntos que no me concernían. Según Gustavo, el pastor Eliseo era un hombre de Dios escogido para liderar la congregación, y si estaba aconsejando a Consuelo de forma más severa, debía ser porque ella realmente lo necesitaba. Dijo que los pastores tenían el discernimiento espiritual que nosotros, miembros comunes, no poseíamos, y que cuestionar la autoridad pastoral era abrir brecha para que el diablo sembrara dudas en la congregación. Pero yo no podía sacarme esa escena de la cabeza. En los días siguientes, observé a Consuelo atentamente durante los cultos. Estaba diferente, más callada que lo normal. Evitaba la mirada de las otras personas y parecía querer irse rápidamente siempre. Cuando el pastor Eliseo predicaba, mantenía los ojos bajos como si no pudiera mirarlo. Decidí tratar de conversar con Consuelo en una oportunidad. Logré abordarla después de un culto, cuando estaba saliendo sola. Le pregunté si todo estaba bien, si necesitaba algo, si podía ayudar de alguna forma. Me miró con una expresión de desesperación que nunca voy a olvidar, como si quisiera mucho hablar, pero no supiera cómo o tuviera miedo de las consecuencias. Consuelo dijo apenas que estaba pasando por un periodo difícil de prueba, que Dios estaba probando su fe y que el pastor Eliseo la estaba ayudando a mantenerse firme en el camino de la salvación. Pero la forma como hablaba, el temblor en la voz, la manera como miraba nerviosamente alrededor mientras conversábamos, todo eso me decía que había mucho más detrás de esas palabras. Cuando insistí un poco más, preguntándole si se sentía cómoda con el tipo de consejería que estaba recibiendo, Consuelo se puso visiblemente asustada. Dijo que yo no debería hacer ese tipo de preguntas, que cuestionar los métodos pastorales era pecado grave y que no quería ser responsable de plantar semillas de rebeldía en mi corazón. Salí de esa conversación aún más inquieta. ¿Por qué Consuelo reaccionó con tanto miedo a una pregunta simple sobre su bienestar? ¿Por qué parecía aterrorizada con la posibilidad de que alguien cuestionara los métodos del pastor Eliseo? Empecé a darme cuenta de que había un clima de intimidación en la congregación que nunca había notado antes. Durante las semanas siguientes, pasé a observar más atentamente la dinámica de poder dentro de la iglesia. Me di cuenta de que cualquier cuestionamiento, por menor que fuera, era inmediatamente etiquetado como rebeldía espiritual o influencia demoníaca. Las personas tenían miedo de expresar dudas o preocupaciones porque sabían que serían disciplinadas públicamente o incluso excluidas de la congregación. También empecé a notar patrones perturbadores en el comportamiento del pastor Eliseo con ciertas mujeres. Siempre escogía a las más vulnerables, viudas, muchachas de familias pobres, mujeres con problemas conyugales, para recibir su cuidado pastoral especial. Esas mujeres eran constantemente elogiadas en público, pero en privado parecían estar constantemente bajo presión y vigilancia. Una de esas mujeres era la hermana Magnolia, la esposa del diácono Nicanor. Aunque casada con uno de los líderes de la iglesia, demostraba señales claras de infelicidad. Durante los cultos, la veía mirando a su marido con una expresión que mezclaba miedo y resentimiento. Y cuando el pastor Eliseo se dirigía a ella, Nicanor se ponía tenso, como si estuviera monitoreando cada palabra y gesto.
Un día, después de un culto particularmente largo, presencié una discusión susurrada entre Nicanor y su esposa en el estacionamiento de la iglesia. Él estaba claramente molesto y le hablaba de forma áspera a Magnolia, que respondía en tono de súplica. Aunque no lograba oír las palabras exactas, el lenguaje corporal de ambos indicaba que era una pelea seria sobre algo que la dejaba muy angustiada. Cuando se dieron cuenta de que yo estaba cerca, Nicanor inmediatamente cambió el tono y empezó a hablar sobre asuntos triviales, como si nada hubiera pasado. Magnolia forzó una sonrisa y me saludó normalmente, pero sus ojos estaban rojos y sus manos temblaban ligeramente. Era obvio que estaba pasando por algún tipo de sufrimiento que no podía o no se atrevía a compartir. Estas observaciones empezaron a formar un patrón preocupante en mi mente. Todas esas mujeres, Noemí, Consuelo, Magnolia, tenían algo en común. Todas eran frecuentemente llamadas para conversaciones particulares con el pastor Eliseo. Todas parecían estar bajo algún tipo de presión psicológica constante, y todas demostraban señales de miedo o ansiedad cuando el tema era el liderazgo de la iglesia. Decidí conversar con Gustavo sobre estas preocupaciones, esperando que él, como hombre de la congregación, tuviera alguna perspectiva diferente o supiera de información que yo desconocía. Pero su reacción fue aún más defensiva de lo que esperaba. Dijo que estaba desarrollando un espíritu crítico peligroso, que estaba viendo problemas donde no existían y que ese tipo de actitud podría causarnos serios problemas en la congregación. Gustavo me recordó que el pastor Eliseo era un hombre escogido por Dios, ungido por la asociación, y que tenía autoridad espiritual sobre todos nosotros. Dijo que si continuaba alimentando dudas sobre el liderazgo, podría estar abriendo mi corazón a influencias demoníacas. Sugirió que orara más, ayunara y le pidiera a Dios que quitara esos pensamientos negativos de mi mente. Esa conversación con mi propio marido me mostró qué tan profundamente arraigada estaba la cultura de sumisión ciega a la autoridad pastoral. Incluso personas cercanas a mí, que me conocían bien y sabían que no era dada a fantasías o chismes, preferían descartar mis preocupaciones legítimas antes que cuestionar la estructura de poder de la iglesia. Fue entonces que empecé a entender cómo los sistemas de abuso logran perpetuarse por tanto tiempo. Cuando una institución logra convencer a sus miembros de que cuestionar el liderazgo es pecado, cuando crea un ambiente donde las dudas son tratadas como debilidad espiritual, se vuelve prácticamente imposible para las víctimas buscar ayuda o para los observadores intervenir. Durante ese periodo, mi propia participación en la congregación empezó a cambiar. Yo seguía frecuentando todos los cultos y actividades. Seguía cumpliendo mis responsabilidades como esposa de miembro activo, pero internamente estaba cada vez más incómoda con lo que veía a mi alrededor. Era como si me hubiera puesto anteojos nuevos que me permitían ver cosas que siempre habían estado ahí, pero que había escogido ignorar. Un evento que marcó profundamente este cambio en mi percepción fue lo que pasó con la familia del hermano Plácido y la hermana Leonor. Eran miembros antiguos de la congregación, personas sencillas pero dedicadas que siempre contribuían fielmente con diezmos y ofertas. Plácido trabajaba como carpintero y Leonor cuidaba la casa y los 3 hijos pequeños. La familia estaba pasando por dificultades económicas serias después de que Plácido se lastimó en el trabajo y se quedó varias semanas sin poder trabajar. Pidieron ayuda a la congregación para comprar medicamentos y alimentos básicos, explicando que habían usado todos los ahorros y ya no sabían qué hacer. Cuando el caso fue presentado en una reunión administrativa, esperé que la iglesia inmediatamente se movilizara para ayudar a una familia tan necesitada y fiel. Pero la respuesta del pastor Eliseo fue completamente inesperada. Dijo que antes de recibir ayuda, la familia necesitaba demostrar que sus dificultades no eran resultado de mala administración financiera o falta de fe. El pastor sugirió que Plácido y Leonor pasaran por un proceso de consejería financiera para analizar sus gastos y determinar si realmente merecían auxilio.
Dijo que la Iglesia no podía simplemente andar distribuyendo dinero sin criterios, porque eso crearía dependencia y podría atraer personas interesadas solo en beneficios materiales. Me quedé impactada con esa actitud. Conocía a la familia personalmente, sabía de su integridad y dedicación, y era obvio que estaban pasando por una situación temporal causada por circunstancias fuera de su control. ¿Cómo un pastor cristiano podía ser tan insensible al sufrimiento de ovejas de su propio rebaño? Cuando manifesté mi desacuerdo durante la reunión, sugiriendo que deberíamos ayudar inmediatamente y después, si era necesario, ofrecer orientación financiera, fui reprendida públicamente por el pastor Eliseo. Dijo que las mujeres no tenían experiencia suficiente para entender cuestiones administrativas complejas y que mi intervención era inadecuada y fuera de lugar. La forma como fui humillada en esa reunión, frente a todos los miembros de la congregación, fue un momento decisivo en mi jornada de despertar. Me di cuenta de que no estaba simplemente discrepando con una decisión específica, sino cuestionando toda una filosofía de liderazgo que ponía la preservación de la autoridad pastoral por encima del bienestar de los miembros. Después de esa reunión, varias personas vinieron a hablarme en privado. Algunas estaban de acuerdo conmigo, pero decían que no tenían valor para manifestarse públicamente. Otras me aconsejaron ser más cuidadosa con mis palabras, alertándome que el pastor no toleraba cuestionamientos y que yo podría enfrentar disciplina eclesiástica si continuaba con esa postura. La hermana Argenis, una de las más antiguas de la congregación, me buscó algunos días después y me pidió que conversáramos en privado. Me contó que a lo largo de los años había observado muchas situaciones similares, donde miembros necesitados fueron ignorados o incluso culpabilizados por sus dificultades. Dijo que varias familias ya habían dejado la congregación por esa insensibilidad del liderazgo. Argenis también me reveló algo que me dejó aún más perturbada. Contó que algunos años atrás, una joven llamada Zoraida había hecho denuncias graves contra el pastor Eliseo, acusándolo de comportamiento inadecuado durante sesiones de consejería. Pero en vez de investigar las alegaciones, el liderazgo de la iglesia decidió excluir a Zoraida, diciendo que estaba siendo usada por el diablo para difamar a un siervo de Dios. Según Argenis, Zoraida era una muchacha seria y dedicada, que nunca había dado problemas en la congregación. Pero después de que hizo las denuncias, fue sistemáticamente aislada y humillada hasta que no tuvo otra opción que dejar la iglesia. La versión oficial era que había apostatado de la fe, pero Argenis siempre tuvo dudas sobre lo que realmente pasó. Esa información fue como una pieza que se encajó perfectamente en el rompecabezas que se estaba formando en mi mente. Si el pastor Eliseo ya había sido acusado antes de comportamiento inadecuado, eso explicaría muchas cosas sobre los patrones que estaba observando. Y si la respuesta de la institución fue silenciar y expulsar a la víctima en vez de investigar, eso mostraba qué tan corrupto era el sistema que había abrazado con tanta fe. Empecé a hacer preguntas discretas a otros miembros antiguos, tratando de entender si había otras situaciones similares en el pasado. Descubrí que había un patrón de jóvenes mujeres que habían dejado la congregación de forma abrupta, siempre acompañado de explicaciones vagas sobre problemas espirituales o influencias mundanas. Una de esas situaciones había pasado con una muchacha llamada Concepción, que según me contaron, era muy activa en la iglesia hasta que de repente empezó a faltar a los cultos y después desapareció completamente. La versión oficial era que se había involucrado con un muchacho no adventista y había escogido el mundo en vez de la iglesia, pero algunas personas susurraban que había más cosas detrás de esa salida. Cuanto más investigaba discretamente, más evidencia se encontraba de que había problemas sistémicos en la congregación que eran consistentemente barridos debajo de la alfombra. La cultura de silencio era tan fuerte que incluso personas que tenían sospechas o información relevante preferían callarse antes que enfrentar las consecuencias de desafiar la narrativa oficial. Este descubrimiento me puso en una posición muy difícil. Por un lado, sentía la responsabilidad moral de hacer algo para proteger a otras mujeres que pudieran estar siendo victimizadas.
Por otro lado, sabía que cualquier acción mía sería interpretada como rebeldía espiritual y resultaría en mi exclusión de la congregación. La presión psicológica de esa situación empezó a afectar mi salud y mi relación con Gustavo. Ya no podía participar en los cultos con la misma naturalidad de antes. Cada vez que veía al pastor Eliseo predicando sobre pureza y santidad, sentía una rabia que tenía dificultad para controlar. Y cuando veía mujeres vulnerables siendo llamadas para conversaciones particulares, se me revolvía el estómago. Gustavo estaba cada vez más molesto con mi cambio de actitud. Decía que estaba perdiendo el gozo de la salvación, que mi fe se estaba enfriando, y que necesitaba volver al primer amor que había demostrado cuando me convertí. Cuando trataba de explicar mis preocupaciones, las descartaba como tentaciones del diablo para alejarme de la verdad. La situación en casa se deterioró al punto de tener discusiones frecuentes sobre mi problema espiritual. Gustavo llegó al punto de sugerir que buscara consejería pastoral para resolver mis conflictos internos. La ironía de la situación era obvia para mí, pero él no podía ver que justamente la consejería pastoral era la raíz de los problemas que estaba identificando. Fue durante ese periodo de conflicto intenso que pasó el evento que finalmente me abrió los ojos completamente a la realidad de la situación. Era un jueves por la tarde, y había ido a la iglesia para organizar algunas cosas para el programa especial del sábado siguiente. Pensé que no había nadie ahí, pero cuando llegué cerca del cuarto de atrás, oí voces viniendo del despacho pastoral. Esta vez pude oír claramente parte de la conversación, y lo que escuché me dejó completamente horrorizada. Era el pastor Eliseo hablando con una voz que nunca le había oído usar, baja, íntima, manipuladora, y la otra voz era claramente de consuelo, que parecía estar llorando y suplicando. «Por favor, pastor, ya hice lo que usted me pidió la semana pasada», oía Consuelo decir entre sollozos. «No puedo más. Esto no está bien. Mi conciencia no aguanta más». La respuesta del pastor fue aún más impactante. «Hija, tienes que entender que Dios a veces pide cosas difíciles de sus siervos. Acuérdate de que tu salvación depende de tu obediencia a aquellos que Él puso sobre ti. Si resistes mi orientación, estarás resistiendo al mismo Dios». «Pero pastor, esto no parece correcto según la Biblia». Consuelo respondió con la voz temblorosa. «Leí los versículos que usted citó, pero no dicen lo que usted está interpretando». «¿Quién eres tú para interpretar la Biblia?». La voz del pastor se puso más dura y amenazante. «Tú eres apenas una oveja joven en la fe. Yo soy el pastor ungido por Dios para esta congregación. Cuando cuestionas mi interpretación, estás cuestionando la misma autoridad divina». Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que tenía la certeza de que ellos podrían oírlo. Nunca había presenciado una manipulación psicológica tan clara y cruel. El pastor estaba usando la fe y el miedo de la condenación eterna para coaccionar a esa pobre muchacha a hacer cosas contra su voluntad y conciencia. «Tengo miedo, pastor», Consuelo siguió llorando. «Miedo de que alguien se entere, miedo de que mi familia sepa, miedo de que Dios me castigue por estas cosas». «Tu miedo es señal de que el diablo está tratando de confundirte», respondió el pastor con falsa gentileza. «Cuando servimos a Dios de verdad, a veces tenemos que hacer cosas que el mundo no entiende. Acuérdate de Abraham, que estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo por obediencia a Dios». La comparación blasfema me dio náuseas. El pastor estaba usando la historia sagrada de Abraham para justificar sus actos abusivos, distorsionando las Escrituras de una forma que llegaba a ser demoníaca. «Además», continuó el pastor, ahora con un tono claramente amenazante, «si hablas sobre nuestros encuentros con alguien, ¿a quién crees que van a creerle? Yo soy el pastor respetado de esta congregación, escogido por la asociación. Tú eres apenas una muchacha joven de familia pobre que llegó aquí hace poco tiempo. Cualquier cosa que digas será vista como calumnia contra un hombre de Dios». Esa amenaza explícita fue el momento en que entendí completamente la dimensión de lo que estaba pasando.
no se trataba solo de comportamiento inadecuado o falta de sensibilidad pastoral. Era un sistema deliberado de abuso psicológico y espiritual, donde un hombre en posición de autoridad usaba su influencia para explotar mujeres vulnerables. Logré salir silenciosamente de la iglesia sin ser detectada, pero llegué a casa en estado de shock completo. No podía procesar totalmente lo que había oído, pero sabía que algo definitivo había cambiado en mi percepción de la congregación y de todo en lo que había creído por los últimos años. Esa noche no pude dormir ni comer. Me quedé imaginando cuántas otras mujeres estaban pasando por lo mismo que Consuelo, cuántas habían sido silenciadas o expulsadas por tratar de resistir. ¿Cuántas familias habían sido destruidas por ese sistema corrupto que se escondía detrás de una fachada religiosa? Gustavo notó mi estado alterado y me preguntó qué había pasado. Esta vez, decidí contar todo lo que había oído, esperando que la gravedad de la situación lo hiciera entender que no se trataba de problemas espirituales de mi parte, sino de crímenes reales siendo cometidos bajo la cobertura de la autoridad religiosa. Su reacción fue aún más devastadora de lo que podría haber imaginado. En vez de quedar impactado o indignado con lo que el pastor estaba haciendo, Gustavo se puso furioso conmigo por haber espiado una conversación privada y por estar difamando a un siervo de Dios con acusaciones graves. «¿Cómo puedes repetir esas calumnias terribles?», gritó. «No tienes ninguna prueba de lo que estás diciendo, apenas tu interpretación maliciosa de una conversación que oíste por casualidad. El pastor Eliseo es un hombre santo, dedicado a la obra de Dios hace años». Si Consuelo estaba llorando, probablemente era porque estaba siendo disciplinada por algún pecado. Cuando insistí en que había oído claramente amenazas y coerción, Gustavo dijo que estaba distorsionando las palabras por culpa de mi espíritu de rebeldía. Argumentó que los pastores a veces necesitan ser firmes con miembros problemáticos y que mi interpretación de los eventos mostraba cuánto se había endurecido mi corazón contra las cosas de Dios. La discusión se extendió por horas, con Gustavo insistiendo en que debía arrepentirme de mi comportamiento y pedirle perdón al pastor por alimentar pensamientos maliciosos contra él. Cuando me negué, dijo que ya no podía reconocerme como la mujer cristiana con quien se había casado. Esa noche marcó el fin de mi matrimonio y de mi participación en la iglesia adventista, aunque todavía no lo sabía en ese momento. En los días siguientes, Gustavo empezó a tratarme como si fuera una extraña peligrosa, alguien que había sido poseída por demonios y representaba una amenaza para su propia salvación. Llegó al punto de prohibirme acompañarlo a los cultos, diciendo que mi presencia sería perjudicial para la congregación mientras mantuviera esa actitud rebelde. Paradójicamente, esa exclusión me dio la oportunidad de reflexionar con más claridad sobre todo lo que había pasado y tomar las decisiones que cambiaron completamente el rumbo de mi vida. Durante el período en que me quedé alejada de los cultos, me las arreglé para buscar a Consuelo para conversar con ella en privado. La encontré en el mercado y le pedí que nos sentáramos en un lugar reservado donde pudiéramos hablar sin interrupciones. Esta vez, en vez de hacer preguntas generales sobre su bienestar, fui directa al punto. «Consuelo», le dije, mirándola directamente a los ojos. «Sé que algo está pasando entre tú y el pastor Eliseo que no está bien. Oí parte de una conversación que tuvieron y sé que estás sufriendo, no tienes que pasar por esto sola». Su reacción fue inmediata e intensa. Empezó a llorar copiosamente y dijo que tenía miedo de que alguien se enterara, que sabía que nadie le creería, que tenía la certeza de que sería expulsada de la iglesia si decía cualquier cosa. Pero también había un alivio visible en finalmente tener a alguien que entendía su situación. Poco a poco, Consuelo me contó detalles horribles sobre lo que estaba pasando. Cómo el pastor había empezado con elogios excesivos e invitaciones especiales, después había progresado a conversaciones cada vez más íntimas sobre su vida personal, y finalmente había empezado a hacer exigencias que ella sabía que estaban mal, pero que él justificaba con interpretaciones distorsionadas de las Escrituras.
Me contó cómo usaba su posición de autoridad para crear una atmósfera donde resistir sus demandas era equivalente a resistir a Dios. Cómo alternaba entre promesas de bendiciones especiales si cooperaba y amenazas de maldiciones eternas si desobedecía. Cómo la convenció de que sus encuentros eran una prueba de fe enviada por Dios para prepararla para responsabilidades mayores en la congregación. Lo más perturbador de todo era cómo había logrado distorsionar completamente su entendimiento sobre lo correcto e incorrecto, usando el lenguaje religioso que ella respetaba para justificar actos que su conciencia rechazaba. Era una forma de abuso psicológico sofisticada que explotaba exactamente aquello que debería ser más sagrado, la relación entre una persona y Dios. Después de oír el testimonio completo de Consuelo, supe que ya no podía quedarme en silencio. Aún sabiendo las consecuencias personales que enfrentaría, tenía la responsabilidad moral de protegerla a ella y a otras mujeres que pudieran estar en situación similar. Mi primera acción fue conversar con mis papás sobre toda la situación. Se quedaron horrorizados con lo que les conté, pero no sorprendidos. Mi mamá dijo que siempre había tenido reservas sobre mi conversión al adventismo, no por cuestiones doctrinales, sino porque percibía algo artificial en la forma como las personas se comportaban en esa congregación. Mi papá, hombre sencillo pero sabio, dijo algo que nunca olvidé. Hija, cuando alguien necesita usar el nombre de Dios para justificar sus maldades, es porque sabe muy bien que está haciendo lo incorrecto. Hombre de Dios de verdad no necesita amenazar ni chantajear a nadie. Con el apoyo de mis papás, decidí tomar una actitud que sabía que cambiaría mi vida para siempre. Escribí una carta detallada relatando todo lo que había observado y oído, incluyendo los testimonios de Consuelo y la información que había recolectado sobre otros casos similares en el pasado. Envié copias de esa carta a la Asociación Departamental Adventista, a algunas familias influyentes de la congregación y a autoridades locales. La reacción fue rápida y brutal. En vez de investigar las alegaciones, el liderazgo adventista local decidió describirme como una mujer desequilibrada y rebelde que estaba siendo usada por el diablo para atacar la obra de Dios. El pastor Eliseo organizó una reunión especial de la congregación donde fui formalmente disciplinada y excluida por calumnia contra siervo de Dios y espíritu de rebelión. Durante esa reunión, que pasó sin que yo fuera siquiera invitada a defenderme, varias personas hablaron sobre cómo había cambiado negativamente desde que empecé a cuestionar el liderazgo. Gustavo hizo un discurso emocionado sobre cómo su esposa había sido poseída por demonios y cómo estaba considerando el divorcio para proteger su propia salvación. Consuelo, que estaba presente en la reunión, fue presionada públicamente a negar todo lo que me había contado en privado. Con lágrimas en los ojos, dijo que yo había interpretado mal algunas conversaciones y que nunca había habido cualquier comportamiento inadecuado por parte del pastor Eliseo. Pude ver en sus ojos el terror absoluto de enfrentar las consecuencias de decir la verdad. La exclusión oficial de la congregación fue acompañada de instrucciones para que ningún miembro mantuviera contacto conmigo, bajo pena de también ser disciplinados. De una hora para otra, personas que consideraba amigos cercanos me trataban como si fuera un fantasma. Cuando las encontraba en la calle, cambiaban de dirección o bajaban los ojos como si no me vieran. Gustavo pidió el divorcio poco después de mi exclusión, alegando que no podía continuar casado con una apóstata que representaba riesgo para su salvación eterna. El proceso fue rápido porque no ofrecí resistencia. Sabía que nuestro matrimonio había terminado en el momento en que él escogió proteger la institución en vez de proteger a su propia esposa. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Estaba sola, rechazada por la comunidad religiosa que se había vuelto mi mundo, divorciada, viviendo otra vez con mis papás a los 23 años. Muchas noches lloré hasta no tener más lágrimas, preguntándome si había hecho lo correcto, si valía la pena haber destruido mi vida por una cuestión de principios. Pero con el tiempo, empezaron a llegar confirmaciones de que mi actitud no había sido en vano.
Algunas personas de la congregación, que no habían tenido valor para apoyarme públicamente, empezaron a buscarme en secreto para contar sus propias experiencias y sospechas. Descubrí que varias familias ya habían dejado la iglesia a lo largo de los años por razones similares, pero nunca habían hablado abiertamente sobre sus motivaciones. Una de esas personas fue la hermana Argenis, que vino a visitarme algunos meses después de mi exclusión. Me contó que varias mujeres de la congregación se habían acercado a ella para hablar sobre comportamientos inadecuados del pastor Eliseo, pero que todas tenían demasiado miedo para tomar cualquier actitud oficial. Argenis también me trajo una noticia que me dio alguna sensación de justicia. Consuelo había finalmente encontrado valor para hablar. Después de ver cómo me habían tratado por defenderla, Consuelo se dio cuenta de que el sistema nunca la iba a proteger y que su única opción era salir de la situación completamente. Había conversado con sus papás sobre todo lo que estaba pasando, y ellos, furiosos, habían buscado autoridades en la ciudad para hacer una denuncia formal. Aunque la investigación fue dificultada por la cultura de silencio de la congregación, la presión fue suficiente para que la asociación transfiriera al pastor Eliseo a otra región. La versión oficial era que había sido promovido para una posición administrativa en Bogotá, pero personas bien informadas sabían que en realidad era una forma discreta de sacarlo de Sogamoso antes de que más escándalos salieran a la luz. Desafortunadamente, eso significaba que continuaría teniendo acceso a otras congregaciones y otras víctimas potenciales en su nueva posición. Esa transferencia, aunque inadecuada como solución definitiva, por lo menos trajo algún alivio para las mujeres que estaban siendo victimizadas en Sogamoso. Varias de ellas empezaron a recuperarse gradualmente, algunas incluso dejando la congregación para buscar otras formas de expresar su fe. Durante ese periodo de reconstrucción de mi vida, tuve mucho tiempo para reflexionar sobre todo lo que había pasado. Empecé a entender que el problema no estaba solo con un pastor específico, sino con todo un sistema que permitía e incluso facilitaba ese tipo de abuso. La estructura jerárquica rígida, la doctrina de sumisión absoluta a la autoridad, la cultura de silenciar cuestionamientos, todo eso creaba el ambiente perfecto para que depredadores espirituales operaran sin consecuencias. También empecé a cuestionar muchas de las doctrinas que había abrazado con tanta convicción. Si una institución que se presentaba como el pueblo remanente de Dios era capaz de tanta corrupción y crueldad, tal vez sus reivindicaciones de exclusividad espiritual no fueran tan válidas como pensaba. Tal vez la salvación fuera más simple y menos dependiente de pertenecer a la organización correcta. Lentamente, empecé a reconstruir mi fe sobre bases diferentes. En vez de la fe basada en miedo y conformidad que caracterizaba mi experiencia adventista, empecé a desarrollar una relación con Dios basada en amor, misericordia y búsqueda genuina de la verdad. Descubrí que podía mantener mi creencia en Jesucristo sin necesidad de aceptar todo el equipaje institucional que venía junto. También me reconecté con mi herencia católica, pero esta vez con una perspectiva más madura y crítica. Me di cuenta de que toda institución religiosa, por más bien intencionada que sea, está sujeta a la corrupción cuando el poder se concentra en las manos de pocas personas sin mecanismos adecuados de rendición de cuentas. Algunos años después, conocí a Vicente, un hombre bueno y sencillo que no estaba interesado en convertir a nadie ni en ser convertido. Era católico no practicante, respetaba mi jornada espiritual sin juicios y me ofreció el tipo de amor incondicional que nunca había experimentado durante mi período adventista. Nos casamos en una ceremonia sencilla, bendecida por el padre de nuestra parroquia católica, y construimos una familia basada en respeto mutuo y libertad de conciencia. Con Vicente tuve 3 hijos, Anselmo, Georgina y Edvaldo. Crié a todos con una educación religiosa equilibrada, enseñándoles sobre Dios y Jesucristo, pero siempre enfatizando que la fe verdadera debe venir del corazón, nunca de la coerción o del miedo. Les conté, cuando se hicieron mayores, sobre mi experiencia con los adventistas,
para que pudieran reconocer las señales de manipulación religiosa y nunca se dejaran llevar por promesas de exclusividad espiritual. Años más tarde, ya con los hijos grandes, recibí una visita inesperada que trajo de vuelta memorias dolorosas, pero también una sensación de que mi lucha no había sido completamente en vano. Era Consuelo, ahora una mujer de 40 y pico de años, casada y madre de 2 hijos. Me había buscado porque quería agradecerme personalmente por el valor que demostré tantos años atrás. Consuelo me contó que después de que salió de la congregación adventista, pasó por un período muy difícil de reconstrucción psicológica. El abuso espiritual que sufrió había dejado marcas profundas en su capacidad de confiar en autoridades religiosas e incluso en su relación con Dios. Pasó años en terapia, tratando de separar su fe genuina de las distorsiones que habían sido plantadas en su mente. También me reveló detalles perturbadores sobre otros casos que pasaron en la congregación después de mi salida. Aparentemente, aún con la transferencia del pastor Eliseo, el sistema siguió funcionando de forma similar con su sustituto. Varias otras mujeres jóvenes habían pasado por experiencias traumáticas similares, pero la cultura de silencio permanecía tan fuerte que la mayoría nunca habló públicamente sobre lo que sufrió. Según Consuelo, mi actitud de denunciar públicamente los abusos, aun sabiendo las consecuencias personales que enfrentaría, plantó semillas importantes en la mente de muchas personas. Algunas familias empezaron a cuestionar internamente la estructura de autoridad absoluta de la Iglesia. Otras se volvieron más vigilantes en relación al comportamiento de los líderes religiosos, y varias mujeres encontraron valor para salir de situaciones abusivas por haber visto mi ejemplo. Me contó específicamente sobre 3 jóvenes que habían dejado la congregación en los años siguientes a mi exclusión, todas relatando situaciones de acoso pastoral que no tuvieron valor de denunciar, pero que lograron reconocer como abusivas por las discusiones que mi caso había generado. Aunque esas jóvenes sufrieron el dolor del ostracismo religioso, lograron escapar antes de que los abusos escalaran a niveles más graves. Durante nuestra conversación, Consuelo también me informó sobre desarrollos más recientes involucrando al pastor Eliseo. Aparentemente, después de años operando en diferentes congregaciones por el interior de Boyacá y departamentos vecinos, finalmente había sido formalmente removido del ministerio después de múltiples denuncias que se acumularon al punto de no poder ser más ignoradas por la administración adventista. La remoción oficial pasó solo después de que una de sus víctimas más recientes, una joven de 17 años, hija de una familia influyente en la asociación, logró reunir evidencias documentales de los abusos y amenazó llevar el caso a la prensa si la Iglesia no tomaba providencias definitivas. Aún así, el proceso fue conducido de forma discreta, sin reconocimiento público de las víctimas anteriores o pedidos de disculpa a las familias que fueron destruidas. Esa información me trajo sentimientos contradictorios. Por un lado, había satisfacción en saber que finalmente había enfrentado consecuencias reales por sus actos. Por otro lado, sentía una tristeza profunda al pensar en cuántas otras mujeres habían sufrido en sus manos durante todos esos años en que la institución prefirió proteger su reputación en vez de proteger a las víctimas. Consuelo me dijo que decidió buscarme porque estaba involucrada en una red informal de ex-adventistas que se apoyaban mutuamente en el proceso de sanación después de experiencias traumáticas en la Iglesia. Muchas de esas personas tenían historias similares a la nuestra. Habían sido excluidas, ostracizadas o habían salido voluntariamente después de cuestionar prácticas abusivas o doctrinas problemáticas. Me invitó a participar en algunos encuentros de ese grupo, donde personas compartían sus experiencias y se ayudaban mutuamente a reconstruir su fe e identidad después de dejar una institución que había controlado tanto de sus vidas. Aunque había logrado recuperarme bien sola a lo largo de los años, pensé que podría contribuir con mi experiencia para ayudar a otras personas que todavía estaban luchando con las consecuencias del abuso espiritual. Participar en esos encuentros fue una experiencia reveladora y al mismo tiempo dolorosa.
Conocí decenas de personas que tenían historias similares a la mía. Mujeres que fueron abusadas por líderes religiosos, familias que fueron destruidas por políticas institucionales rígidas, jóvenes que fueron expulsados por cuestionar doctrinas o por no conseguir vivir según estándares imposibles de perfección. Una de las historias que más me marcó fue la de Delfina, una señora de 60 años que había sido adventista por más de 30 años antes de salir de la iglesia. Me contó cómo había dedicado toda su vida a la institución, trabajando como profesora en escuelas adventistas, sirviendo en varias posiciones de liderazgo femenino y criando a sus 4 hijos dentro de la fe adventista. La ruptura de Delfina con la iglesia empezó cuando su hijo menor, Florencio, fue excluido a los 16 años por haber cuestionado públicamente algunas doctrinas durante una clase de la escuela sabática. El joven había hecho preguntas legítimas sobre contradicciones que percibía entre diferentes interpretaciones bíblicas, pero fue acusado de espíritu de rebelión e influencia demoníaca. Cuando Delfina trató de defender a su hijo, argumentando que hacer preguntas era parte natural del desarrollo de la fe, también fue disciplinada por apoyar comportamiento rebelde. La presión psicológica fue tanta que Florencio tuvo una crisis nerviosa y necesitó ser hospitalizado. Fue en ese momento que Delfina se dio cuenta de que la institución a la cual había dedicado su vida era capaz de destruir incluso a un niño para mantener su autoridad absoluta. La historia de Delfina me hizo reflexionar sobre cómo el sistema adventista era particularmente cruel con jóvenes inteligentes y cuestionadores. La doctrina enfatizaba tanto la obediencia ciega a la autoridad que cualquier señal de pensamiento independiente era vista como amenaza espiritual. Eso creaba un ambiente donde solo personas sumisas y acríticas lograban prosperar, mientras que mentes más analíticas y curiosas eran sistemáticamente silenciadas o expulsadas. Otra historia que me impactó profundamente fue la de Serafina, una mujer de 50 años que había perdido contacto con 2 de sus 3 hijos por conflictos relacionados a las reglas rígidas de la iglesia adventista. Sus hijos mayores, Custodio y Marcolina, se habían rebelado contra las restricciones extremas impuestas por la religión y habían salido de casa siendo todavía adolescentes, cortando completamente el contacto con la familia. Serafina me explicó cómo la iglesia enseñaba que padres fieles debían disciplinar con amor a hijos rebeldes, lo que en la práctica significaba una combinación de manipulación emocional, aislamiento social y amenazas de condenación eterna. Cuando sus hijos empezaron a cuestionar por qué no podían participar en actividades normales de adolescentes, como deportes escolares los sábados o fiestas de cumpleaños con música secular, fueron tratados como si estuvieran siendo influenciados por el diablo. La presión para mantener a los hijos en el camino correcto se volvió tan intensa que destruyó completamente las relaciones familiares. Custodio salió de casa a los 16 años después de una discusión particularmente violenta sobre su negativa a participar en actividades evangelísticas. Marcolina se fugó a los 15 años con un novio no adventista, prefiriendo enfrentar las dificultades de la vida adulta precoz antes que continuar viviendo bajo el control religioso opresivo. Serafina pasó años siguiendo los consejos pastorales de no ceder al chantaje emocional de los hijos rebeldes, manteniendo las puertas cerradas hasta que volvieran a los caminos del Señor. Cuando finalmente se dio cuenta de que la iglesia estaba más interesada en mantener su autoridad que en preservar familias, ya era demasiado tarde. Sus hijos adultos no quisieron saber más de ella, asociándola permanentemente con el sistema religioso que los había rechazado. Esas historias me hicieron entender que mi experiencia, por más dolorosa que hubiera sido, todavía estaba lejos de ser la peor consecuencia del sistema adventista. Por lo menos había logrado salir relativamente temprano, antes de tener hijos que pudieran ser perjudicados, y había tenido el apoyo de mis papás durante todo el proceso. Muchas personas no tuvieron esa suerte y pagaron precios mucho más altos por su libertad de conciencia.
Durante los encuentros del grupo de apoyo, empecé a entender mejor los mecanismos psicológicos que hacían tan difícil para las personas dejar sistemas religiosos abusivos, aun cuando reconocían que algo estaba mal. La Iglesia Adventista, como muchas otras organizaciones autoritarias, usaba una combinación sofisticada de técnicas de control mental que incluían aislamiento social, dependencia emocional, miedo de castigo divino y alternancia entre recompensas y castigos. Una de las técnicas más eficaces era la creación de una identidad grupal exclusiva, donde los miembros se veían como especiales, escogidos, superiores a las otras personas. Esa sensación de superioridad espiritual hacía extremadamente difícil cuestionar la organización, porque hacerlo significaba cuestionar la propia identidad y valor personal. Salir de la iglesia no era solo un cambio religioso, sino una pérdida completa del sentido de propósito y pertenencia. Otra técnica poderosa era la doctrina de la verdad presente, que enseñaba que Dios estaba revelando verdades especiales a través de la organización adventista, y que cuestionar esas revelaciones era equivalente a rechazar al mismo Dios. Eso creaba una mentalidad donde cualquier crítica externa era automáticamente descartada como oposición satánica, y donde dudas internas eran vistas como debilidad espiritual que necesitaba ser combatida. El sistema también usaba efectivamente la culpa y la vergüenza como herramientas de control. Los miembros eran constantemente recordados de sus imperfecciones y de la necesidad de esforzarse más para alcanzar los estándares divinos. Cualquier falla personal era interpretada como evidencia de falta de fe o dedicación insuficiente. Eso mantenía a las personas en un constante estado de inseguridad espiritual, siempre dependiendo de la aprobación de los líderes para sentirse aceptadas por Dios. Participar en las discusiones del grupo de apoyo también me ayudó a procesar mejor mi propia experiencia y a entender que muchos de los sentimientos que había experimentado, como confusión, rabia, tristeza e incluso alivio, eran reacciones normales a una situación anormal. Durante años me había preguntado si había exagerado en mi respuesta a los problemas que observé, si tal vez debería haber tratado de reformar el sistema desde adentro en vez de confrontarlo directamente. Pero oyendo las historias de otras personas que intentaron diferentes enfoques, me di cuenta de que sistemas verdaderamente corruptos no pueden ser reformados por aquellos que están sujetos a su autoridad. Las estructuras de poder están diseñadas específicamente para resistir cambios que amenacen esa autoridad, y personas que tratan de promover reformas son sistemáticamente marginalizadas, desacreditadas o expulsadas. Una de las personas del grupo, un expastor adventista llamado Germán, me explicó cómo había tratado durante años de trabajar dentro del sistema para combatir los abusos que observaba. Había documentado casos, hecho reportes para administradores superiores e incluso propuesto cambios en las políticas institucionales para mejor proteger miembros vulnerables. En cada caso, sus preocupaciones fueron minimizadas, sus reportes fueron archivados sin investigación y sus propuestas de cambio fueron rechazadas como innecesarias o potencialmente perjudiciales para la unidad de la Iglesia. Cuando persistió en sus críticas, empezó a enfrentar presión administrativa creciente, con sus responsabilidades siendo gradualmente reducidas y su reputación siendo cuestionada por otros líderes. Germán me contó que el punto de ruptura vino cuando descubrió que uno de los pastores, bajo su supervisión, estaba abusando sexualmente de menores durante campamentos de la Juventud Adventista. Cuando llevó el caso a la administración de la asociación, fue instruido a lidiar discretamente con la situación para evitar escándalo público. Cuando insistió en que el caso debería ser reportado a las autoridades civiles, fue removido de su posición por falta de discernimiento administrativo. La experiencia de Germán me mostró que incluso personas en posiciones de liderazgo dentro del sistema son impotentes para combatir su corrupción cuando esa corrupción es sistemática y protegida por los niveles más altos de la jerarquía. La única opción real para personas con conciencia moral era salir completamente del sistema,
aún sabiendo que eso significaría perder carreras, relaciones e identidad social construida a lo largo de décadas. Durante mi participación en el grupo de apoyo, también conocí varias personas que estaban en diferentes etapas del proceso de reconstrucción de sus vidas después de dejar la iglesia adventista. Algunos todavía luchaban con depresión y ansiedad causadas por el trauma religioso, otros estaban trabajando para reconstruir relaciones familiares dañadas, y algunos pocos ya habían logrado encontrar paz y propósito en nuevas formas de espiritualidad. Una de las historias más inspiradoras fue la de Otilia, una enfermera de 55 años que había sido excluida de la iglesia por divorciarse de un marido abusivo. Según la doctrina adventista, divorcio solo era permitido en casos de adulterio, y aún así, la persona divorciada no podía casarse otra vez mientras el excónyuge estuviera vivo. Cuando Otilia dejó a su marido por violencia doméstica, fue disciplinada por romper votos sagrados. Después de años de lucha para reconstruir su vida y lidiar con el ostracismo social, Otilia encontró una nueva vocación trabajando con mujeres víctimas de violencia doméstica. Usaba su experiencia personal y su conocimiento de los mecanismos de abuso religioso para ayudar a otras mujeres a reconocer patrones abusivos y encontrar valor para buscar ayuda. Otilia me dijo que su experiencia con el abuso religioso la había vuelto más sensible a las señales de manipulación y control en otros contextos. Lograba identificar rápidamente cuando clientes estaban siendo manipuladas por líderes religiosos que usaban textos bíblicos para justificar violencia doméstica o para desanimar a mujeres de buscar ayuda externa. Inspirada por el ejemplo de Otilia y por las historias que oí en el grupo de apoyo, decidí que quería hacer algo más concreto para ayudar a otras personas que estaban pasando por experiencias similares a la mía. Empecé a escribir sobre mi experiencia, inicialmente solo como una forma de terapia personal, pero gradualmente desarrollando la idea de compartir mi historia públicamente. El proceso de escribir sobre mi experiencia fue al mismo tiempo liberador y doloroso. Revivir los detalles de los abusos que presencié, de la manipulación que sufrí y de las pérdidas que experimenté trajo de vuelta muchas emociones que pensaba haber procesado completamente. Pero también me dio una sensación de propósito, sabiendo que mi historia podría servir como alerta para otras personas en situaciones similares. Cuando finalmente publiqué mi relato en una pequeña revista local, la respuesta fue sorprendente. Recibí decenas de cartas de personas que tenían experiencias similares, no solo con adventistas, sino con varias otras organizaciones religiosas autoritarias. Muchas me agradecieron por haber encontrado valor para hablar públicamente sobre un asunto que la mayoría de las personas prefería mantener en silencio. Algunas de esas cartas vinieron de personas que todavía estaban dentro de sistemas abusivos, pero que empezaron a cuestionar sus situaciones después de leer mi historia. Otras vinieron de exmiembros que se sintieron validados al ver sus propias experiencias reflejadas en mi relato. Y algunas vinieron de familiares de personas involucradas en grupos religiosos controladores, que finalmente entendieron por qué sus seres queridos se comportaban de forma tan diferente. Una carta particularmente conmovedora vino de una joven de 22 años llamada Ernestina, que estaba siendo presionada por su congregación adventista para casarse con un hombre mucho mayor que no amaba. Su familia y los líderes de la iglesia estaban usando argumentos bíblicos sobre sumisión femenina y confianza en la providencia divina para convencerla de que la resistencia al matrimonio era rebeldía espiritual. Después de leer mi historia, Ernestina encontró valor para rechazar el matrimonio arreglado y eventualmente dejar la congregación. Me escribió años después para agradecerme, contando que se había vuelto profesora y se había casado por amor con un hombre que respetaba su autonomía e inteligencia. Su carta me recordó cómo una sola voz de disidencia puede hacer diferencia en la vida de personas que se sienten atrapadas en situaciones imposibles. A lo largo de los años siguientes, continué recibiendo correspondencias de personas que habían sido impactadas por mi relato. Algunas compartían sus propias historias,
Otras pedían consejos sobre cómo lidiar con situaciones difíciles en sus congregaciones, y algunas simplemente querían expresar gratitud por ver sus experiencias validadas por alguien que entendía lo que habían pasado. Esas correspondencias me hicieron percibir que el problema del abuso religioso era mucho más amplio de lo que había imaginado inicialmente. No se trataba solo de algunos líderes corruptos en organizaciones específicas, sino de patrones sistemáticos que se repetían en muchos contextos religiosos diferentes. La combinación de autoridad espiritual, aislamiento social y adoctrinamiento psicológico creaba condiciones propicias para abuso en cualquier grupo que se considerara exclusivamente correcto. Una de las cartas más perturbadoras que recibí vino de una mujer llamada Vicentina, que me contó sobre su experiencia en una congregación pentecostal donde el pastor usaba supuestos dones espirituales para manipular y controlar a los miembros. Alegaba recibir revelaciones divinas sobre la vida personal de las personas, incluyendo con quién debían casarse, qué empleos debían aceptar e incluso cuántos hijos debían tener. Vicentina me describió cómo el pastor usaba esas supuestas revelaciones para aislar personas de sus familias, drenar recursos financieros de los miembros y mantener un harén no oficial de mujeres que eran convencidas de que habían sido escogidas por Dios para servirlo de formas especiales. Cualquier cuestionamiento de esas revelaciones era interpretado como resistencia al Espíritu Santo y castigado con exclusión social y amenazas de maldición divina. La similitud entre la experiencia de Vicentina y mi propia experiencia con los adventistas me hizo entender que los mecanismos de abuso espiritual trascienden denominaciones específicas. Lo que importa no es la teología particular de un grupo, sino su estructura de autoridad y su actitud en relación al cuestionamiento y a la disidencia. Grupos que afirman tener acceso exclusivo a la verdad divina, que desaniman a miembros de buscar información de fuentes externas, que castigan cuestionamientos como pecado y que exigen obediencia absoluta al liderazgo, son intrínsecamente propensos al abuso, independientemente de sus creencias doctrinales específicas. Esta comprensión más amplia me motivó a expandir mis esfuerzos de concientización más allá de la comunidad ex-adventista. Empecé a escribir artículos para periódicos locales sobre las señales de alerta de grupos religiosos abusivos, a dar conferencias para grupos comunitarios sobre cómo proteger jóvenes del reclutamiento por organizaciones controladoras, y a trabajar informalmente como consejera para personas tratando de dejar situaciones religiosas abusivas. Una de las conferencias más impactantes que di fue en un colegio de secundaria local, donde hablé a estudiantes sobre cómo reconocer técnicas de manipulación psicológica usadas por grupos extremistas, tanto religiosos como seculares. Muchos de los jóvenes en la audiencia habían sido abordados por reclutadores de varias organizaciones controladoras, y mi presentación los ayudó a entender cómo funcionaban esas técnicas. Durante la sesión de preguntas y respuestas después de la conferencia, una estudiante de 16 años, llamada Carlota, levantó la mano y contó que su hermana mayor se había unido a un grupo religioso que le prohibía mantener contacto con la familia. Quería saber si había alguna forma de ayudar a su hermana a percibir que estaba siendo manipulada. Tuve que explicar a Carlota una de las realidades más dolorosas sobre situaciones de control mental, que personas de afuera rara vez logran convencer a alguien de dejar un grupo abusivo a través de argumentos lógicos o apelaciones emocionales. La persona controlada necesita llegar a sus propias conclusiones a través de experiencias que la hagan cuestionar el sistema desde adentro. Lo que familias y amigos pueden hacer es mantener las puertas abiertas, continuar demostrando amor incondicional, evitar ataques directos al grupo que solo reforzarán la mentalidad de persecución, y estar listos para ofrecer apoyo cuando la persona finalmente decida salir. Es un proceso frustrante que puede tomar años o incluso décadas, pero presionar demasiado generalmente resulta en mayor aislamiento. Esas conversaciones con jóvenes me recordaron mi propia vulnerabilidad cuando fui reclutada por los adventistas. Era una joven de 20 años, trabajando lejos de la familia, buscando propósito y significado en la vida.
Era exactamente el tipo de persona que grupos religiosos controladores buscan, suficientemente inteligente para ser atraída por explicaciones complejas, pero emocionalmente vulnerable lo suficiente para ser manipulada por promesas de pertenencia y propósito especial. Si alguien me hubiera alertado en esa época sobre las técnicas de reclutamiento que estaban siendo usadas conmigo, probablemente habría ignorado las advertencias y las habría interpretado como oposición satánica a mi jornada espiritual. Es la naturaleza insidiosa del control mental que convence a las víctimas de que están haciendo elecciones libres e informadas, cuando en realidad están siendo sistemáticamente manipuladas. Reflexionando sobre mi jornada a lo largo de los años, puedo ver cómo cada fase fue necesaria para mi crecimiento personal y espiritual. El periodo inicial de conversión me enseñó sobre dedicación y disciplina espiritual. La fase de despertar me enseñó sobre valor moral y la importancia de defender principios aun cuando eso cuesta caro personalmente. El periodo de exclusión me enseñó sobre resistencia y autosuficiencia. Y los años de reconstrucción me enseñaron sobre perdón, tanto para otros como para mí misma. Hoy, a los 68 años, puedo decir que soy una persona más fuerte, más sabia y más compasiva por todo lo que pasé. No desearía que nadie enfrentara el tipo de trauma que experimenté, pero también reconozco que esas experiencias me dieron una perspectiva única y una capacidad de ayudar a otros que otras personas no tienen. Mi fe actual es muy diferente de la fe rígida y basada en miedo que caracterizó mis años adventistas. Es una fe más suave, más inclusiva, más enfocada en el amor que en el juicio. Creo en un Dios que es demasiado grande para ser contenido en una sola denominación o interpretación doctrinal, y que valora sinceridad y bondad por encima de conformidad institucional. Todavía leo la Biblia regularmente, pero ahora la interpreto a través de los lentes del amor y la misericordia, en vez de los lentes del miedo y la condenación. Participo ocasionalmente en servicios católicos, pero también encuentro espiritualidad en la naturaleza, en la música, en la literatura y especialmente en el servicio a otros. Una de las mayores alegrías de mi vida actual es ver a mis hijos desarrollando sus propias jornadas espirituales de forma saludable e independiente. Anselmo se volvió un católico practicante, pero del tipo que cuestiona, piensa y se involucra activamente en la justicia social. Georgina desarrolló una espiritualidad más ecléctica que incorpora elementos de varias tradiciones. Edvaldo se considera agnóstico, pero vive según principios éticos sólidos que cualquier persona religiosa admiraría. Todos aprendieron de mi experiencia a desconfiar de cualquier organización que afirme tener todas las respuestas o que desanime cuestionamientos. Saben reconocer técnicas de manipulación y tienen confianza para confiar en sus propias conciencias morales. Más importante, entienden que espiritualidad auténtica debe liberar y empoderar a las personas, nunca controlarlas o disminuirlas. Mirando hacia atrás, puedo ver que mi experiencia con los adventistas, por más dolorosa que haya sido, sirvió a un propósito mayor. Me sacó de una vida potencialmente complaciente y me forzó a desarrollar recursos internos que nunca supe que tenía. Me enseñó a valorar la integridad personal por encima de la aceptación social y me dio las herramientas para ayudar a otras personas en situaciones similares. Si pudiera volver en el tiempo y evitar toda esa experiencia, no sé si lo haría. Ciertamente evitaría el sufrimiento si fuera posible, pero también reconozco que me moldeó de formas fundamentalmente positivas. Me enseñó empatía por personas marginalizadas, me dio valor para defender causas impopulares y me mostró que es posible sobrevivir y prosperar aún después de perder todo lo que parecía importante. Mi historia no es única. Existen miles de personas que pasaron por experiencias similares con grupos religiosos controladores de todos los tipos. Algunas lograron recuperarse y reconstruir sus vidas como hice yo. Otras todavía están luchando con las consecuencias del trauma religioso. Y algunas nunca lograron escapar completamente de los sistemas que las capturaron.
Es por esas personas que continúo hablando sobre mi experiencia, aún décadas después. Cada vez que cuento mi historia, hay la posibilidad de que alguien en la audiencia reconozca su propia situación y encuentre valor para buscar libertad. Cada vez que escribo sobre los mecanismos del abuso espiritual, existe la oportunidad de que familiares de personas controladas encuentren estrategias mejores para ayudar a sus seres queridos. Y cada vez que valido la experiencia de alguien que fue herido por una institución religiosa, estoy contribuyendo a romper el silencio que permite que esos sistemas abusivos continúen operando sin consecuencias. El silencio es el mejor amigo del abusador, y la verdad hablada con valor es su mayor amenaza. Mis queridos que me acompañaron hasta aquí en esta jornada larga y a veces dolorosa, espero que mi historia los haya tocado de alguna forma significativa. Si ustedes o alguien que conocen están enfrentando situaciones similares, sepan que hay esperanza, hay ayuda disponible y hay vida abundante después del control religioso. Recuerden siempre que ninguna organización humana, por más santa que afirme ser, tiene el derecho de controlar sus conciencias o limitar su capacidad de pensar por ustedes mismos. Dios, si existe, es ciertamente demasiado grande y amoroso para exigir ese tipo de sumisión ciega y miedo constante. Confíen en sus propias experiencias, honren sus propias intuiciones y nunca tengan miedo de hacer preguntas difíciles, aun cuando personas en posiciones de autoridad desanimen el cuestionamiento. La verdad genuina puede soportar escrutinio, y cualquier sistema que se desmorona cuando es cuestionado probablemente no valía la pena preservar. Que encuentren paz en sus jornadas espirituales, valor para defender sus principios, y sabiduría para distinguir entre amor verdadero y control disfrazado de cuidado religioso. Y recuerden siempre que son valiosos y dignos de respeto, independientemente de lo que cualquier institución o líder religioso pueda decir sobre ustedes. Esta es la historia de la abuela Espe, una mujer sencilla del interior de Boyacá que aprendió de la manera más difícil que a veces necesitamos perder todo lo que pensábamos que importaba para descubrir lo que realmente tiene valor. Que mi experiencia sirva de alerta, de aliento y de recordatorio de que nunca es demasiado tarde para escoger la libertad sobre el control, aun cuando esa elección cueste caro.